Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Litoral Press TV. Vamos a hablar nuevamente del tema internacional, del Medio Oriente, de toda esta región que nos concentró el año 2015 con un grupo llamado el Estado Islámico, ISIS o Daesh, que convulsionó e impresionó desgraciadamente al mundo entero por su brutalidad. Dicen que ese grupo estaría en un ocaso, que hay una batalla en la ciudad de Mosul que sería definitiva para ver la continuidad de este grupo. ¿Es tan así? ¿Es correcta la información que llega a Occidente? Lo conversaremos con el analista internacional, el periodista Pablo Jofré. Bienvenido aquí una vez más al Litoral Press TV. Muchas gracias por la invitación. Análisis internacional que no hemos visto en profundidad en televisión, con un anuncio que se hizo con mucho bombo en torno a una posible batalla definitiva en Mosul. ¿Es tan así? Yo creo que es parte de los titulares, ¿no? El tratar de mostrar esta especie de notición, la madre de todas las batallas, como se denominó en Irak alguna vez. Más bien es una batalla importante, es una operación importante, no es solo una batalla, es parte de una estrategia mayor que lleva a cabo el gobierno de Irak en función de poder recuperar zonas de Irak que han sido fragmentadas y que han sido divididas en función no solo de la invasión norteamericana, angloamericana del 2003, sino también de la incorporación de Estado Islámico de Irak y el Levante a esta guerra de agresión. Esa situación, lo angloamericano, Daesh y al mismo tiempo las propias dificultades internas de Irak fragmentaron al país en tres zonas bien diferenciadas. Una zona que es bastante estable y autónoma, que es la zona kurda, que es la zona de Erbil, donde funcionan las fuerzas kurdo-iraquí, una zona de mayoría sunita que está ubicada en el norte, en el noroccidente de Irak, que es controlada en este momento por Daesh, y la zona sur, centro-sur de Irak, que es controlada por el gobierno central y que es de mayoría chiita, como es el país. Irak es de mayoría chiita. Esta situación originó que Daesh controlara importantes sitios estratégicos de Irak, sobre todo aquellas de producción de hidrocarburíferos, y entre esos Mosul, segunda o tercera ciudad en importancia de Irak, 1,5 millones de habitantes, en una zona estratégica desde el punto de vista geográfico, económico y político. Está en la frontera con Siria, muy cercano a la frontera con Siria, y al estar ahí, por tanto, se establece un corredor para el uso de los milicianos de Daesh que van a Siria, que vuelven de Siria o de Irak, se transportan indistintamente. Bueno, pero Pablo, la batalla de Mosul es una batalla definitiva o no en torno a este grupo que, lo decía yo en la introducción, no aterrizó a todos con esta brutalidad. El Estado Islámico del 2015 fue tema. O sea, viene aterrorizando la zona ya hace 5 años, pero no es la batalla definitiva. Es una batalla importante, es parte de una campaña militar que se lleva a cabo por el ejército iraquí con apoyo de los Peshmerga, que son los combatientes kurdos iraquí, y también con apoyo aéreo y apoyo logístico de la coalición internacional que lidera Estados Unidos. Y te digo que no es decisiva en función que indudablemente la fuerza de Daesh no está radicada solo en Mosul, está en el amplio abanico que va del norte iraquí al norte sirio. Al-Raqqa es otra de las ciudades donde hay una fuerte presencia de Daesh, pero también en todos los pueblos y ciudades alrededor de esa zona. Es importante, es fundamental, no decisivo, es fundamental en función de poder sacarlos del norte de Irak, en función de recuperar una zona rica en petróleo y al mismo tiempo asestar un golpe político y militar que fortalezca las posiciones de Irak, que fortalezca las posiciones de recuperación de territorio y al mismo tiempo obligue a las fuerzas terroristas a embarcarse hacia otros lugares. En este caso se piensa al Raqqa, en Siria, trasladar esos miles de milicianos hacia el sector sirio, donde la coalición internacional también está preparando una campaña destinada a recuperar esa ciudad. Por tanto, estamos hablando de operaciones paralelas, operaciones complementarias, operaciones que tienen que ver con el conjunto de dar batalla al grupo terrorista Daesh. Cuando hablamos de Daesh, hablamos también un sinónimo del Estado Islámico. Sí, Estado Islámico de Irak y el Levante era el primer nombre que adquirió, o ISIS, por sus siglas en inglés, que daba cuenta de esta idea de fundar un califato en la zona de Oriente Medio que fuera desde Irak, que abarcara Turquía, que abarcara el Líbano, Palestina, Jordania,
pero posteriormente, en función de intereses políticos, también derivó solo al nombre de Estado Islámico. Claro. Es decir, que abarcara geográficamente mucho más. Inclusive el sur de España. El sur de España, el norte de África, toda la zona del Magreb, que es la concepción mesiánica e imperial también que tienen estos grupos. ¿Qué tiene que ver el Estado Islámico, la lucha contra el Estado Islámico y el problema que tiene Bashar al-Assad en Siria y que tiene también implicados a Estados Unidos y a Rusia? ¿Cuál sería la vinculación que hay entre La todos vinculación estos países? específica es que la agresión contra Siria, más allá de las revueltas sociales del año 2011, que fueron revueltas bastante pacíficas, fueron parte de un complejo de rebeliones sociales que se dio en lo que se llamó la rebelión árabe o primavera árabe, o despertar islámico, como lo denominan en el mundo musulmán. La irrupción de Estado Islámico de Irak y el Levante en esa época fue algo novedoso y bastante brutal. No se había vivido por parte de un país la irrupción de un movimiento de las características de Daesh, que tuviera apoyo de países limítrofes de Siria, como el caso de Arabia Saudita y Turquía y Jordania al mismo tiempo, en el apoyo material, financiero, en el apoyo incluso de proporcionar milicianos a este grupo. Los problemas de Bashar al-Assad tienen que ver con los problemas políticos propios de una dinastía política en Siria de más de 40 años. Con su padre Hassef. Con su padre Hassef y las elecciones que ganó Bashar en su momento. Pero estamos hablando de la irrupción de un grupo terrorista militar, a diferencia de cualquier otra situación que haya vivido, por ejemplo, Egipto, o que haya vivido Libia en su momento con la irrupción de las fuerzas que derrocaron a Muammar Gaddafi. En el caso sirio fue claramente una estrategia destinada a derrocar a Bashar al-Assad y a generar las condiciones necesarias bajo dos objetivos bien claros. Uno, cercar a la República Islámica de Irán y al mismo tiempo impedir el desarrollo hacia Occidente de la Federación Rusa. Esos son los objetivos manejados esencialmente en los servicios de seguridad occidentales, en la visión política que tiene la OTAN y Estados Unidos, lógicamente, y en la propia visión que tienen los países aliados de Estados Unidos en la zona, como Turquía, Israel y Arabia Saudita. El objetivo es más allá de Bashar al-Assad. República Islámica de Irán, Federación Rusa. Y se ha visto con tal claridad eso que hemos venido hablando hace varios años, que la coalición actual de defensa de la sociedad siria está conformada por el ejército árabe sirio, por la Federación Rusa, por los milicianos del movimiento Hezbollah y por la República Islámica de Irán. Ellos han conformado una coalición que se reúne en el día de hoy para poder discutir los alcances de la próxima campaña militar contra Daesh, contra Fatah al-Sham, ex Frente al-Nusra, y Ahrar al-Sham, otro grupo terrorista, en Siria. Por tanto, estamos hablando de que trascendió aquí de Daesh. Aquí se conformaron más de 800 grupos terroristas al interior de Siria, financiados esencialmente por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y Arabia Saudita. Contra todo eso combate Siria, la Federación Rusa e Irán. Estamos hablando, como tema principal de esta entrevista, de una batalla definitiva, una batalla muy clave en Mosul. Mosul es Irak. ¿Por qué hoy hablamos de que Irak está ocupado por un grupo terrorista? ¿Por qué hoy día hablamos de que Irak ha sido fragmentado tanto por grupos sunitas, chiitas o el Daesh? Y antes Irak no era tema. Claro, es interesante lo que dice Cristian, porque indudablemente hablar de Irak implica hablar de Siria. Y si comienzas a hablar de Siria, tienes inevitablemente que hablar de Irak. Por dos factores esenciales. Uno, la presencia de grupos terroristas. Daesh actúa indistintamente en ambos territorios. Segundo, ambos países han sufrido el ataque agresivo de estos grupos terroristas, pero al mismo tiempo han sufrido el accionar de coaliciones internacionales. En el caso específico de Siria, una coalición internacional liderada por Estados Unidos y con participación activa del ejército turco en territorio sirio. Hace pocas semanas, ese mismo ejército turco intervino en las cercanías de Mosul. Se van dando situaciones paralelas, complementarias, porque el objetivo es único. Pueden ser dos países distintos, pueden ser dos situaciones bastante complejas y difíciles, pero hay objetivo claro: fragmentar a ambos países, dividirlo en zonas étnicas,
De ahí que te nombrara los sunitas, los kurdos y los chiitas, porque en Siria se pretende igualmente lo mismo, crear una zona tapón entre Turquía y Siria conformada por los kurdos sirios, una zona sunita complementaria con la zona sunita de Irak y al mismo tiempo fragmentar ese país, balcanizarlo en el concepto geopolítico, de tal forma de poder, en el fondo de todo esto, tener hegemonía sobre todos los proyectos hidrocarburíferos que tiene la zona. ¿Y quién tiene ese interés? Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea en específico. Uno no puede dejar de entender la situación militar, político-militar de Oriente Medio, sin referirse a los proyectos gasíferos, los oleoductos y gasoductos que pasan por la zona. Rusia tiene dos grandes proyectos y lo analizamos cuando conversamos sobre Rusia. Un proyecto que es en el norte de Europa y otro en el sur de Europa. Con Gazprom. Con Gazprom, destinado a proporcionar gas a esa zona. Bueno, el gran rival de esos proyectos es un proyecto occidental y con Turquía que se llama Nabucco, que pasa por la zona turca, pero que implica también pasar por Irak y también la posibilidad de pasar por Siria. Para contrarrestar esto, lo que hizo Rusia fue crear una alianza con Irán y con Siria para sacar petróleo, para sacar gas más bien, por la zona del levante mediterráneo, por la zona siria. No podemos explicarnos una situación de rebeliones sociales por el solo hecho de la búsqueda de la democracia. Hemos sido testigos a lo largo de la historia que muchos de esos procesos, de esas rebeliones, de esas sublevaciones, tienen un carácter económico atrás. Y este carácter económico se ha visto con claridad a partir del descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, por ejemplo, frente a la Franja de Gaza, frente a Siria y en el mismo territorio sirio. En todo esto, ¿quiénes tienen intereses? Las grandes corporaciones internacionales, lideradas principalmente por países occidentales, donde Alemania tiene una enorme participación porque las grandes inversiones las ha hecho con Rusia, a contrapelo de las inversiones francesas y norteamericanas que están con Israel, con Arabia Saudita, las monarquías del Golfo. Es decir, se juegan ahí una serie de intereses que mezclan lo político, en esta idea, entre comillas, de la defensa de la democracia y que las sociedades tengan acceso a lo que es la democracia, intereses políticos, es decir, cómo mantengo la hegemonía en la zona, pero intereses económicos también. Gas, petróleo principalmente. Pablo, para finalizar la entrevista, ¿algún tema que yo no te haya preguntado, pero que tú consideras que es relevante también para ponerlo en esta mesa? Yo creo que el tema de la participación en el combate a los grupos terroristas en Irak. Creo que hay que destacar un punto, que cuando uno lee en los medios occidentales, léase Estados Unidos, Europa, o medios en Chile, en Latinoamérica, que están muy ligados a estos medios occidentales, lo que uno vislumbra ahí pareciera ser que en Irak los que están combatiendo son soldados norteamericanos, ingleses, franceses o turcos, ¿no? El grueso del combate, el grueso de las acciones combativas, quien pone en este momento el pecho frente a las balas, es el ejército iraquí, junto a los peshmergas, más de 60.000 hombres que conforman estas divisiones militares iraquíes están combatiendo en las cercanías de Mosul. Peshmerga en una cifra más o menos de 4.000 a 5.000 personas. Lo que hace Occidente es un apoyo logístico y aéreo a través de bombardeo de ciertas zonas. Lo mismo en Siria. En Siria los que llevan el combate son el ejército árabe sirio, son los kurdos sirios y son los milicianos de Hezbollah. Eso es necesario colocarlo en el tapete porque en definitiva los que se llevan los muertos son precisamente aquellos países que han sido sometidos a la agresión, no aquellos países que han participado de los procesos de agresión, de financiamiento o de aval de esta agresión. O sea, las coaliciones ponen las balas, pero los muertos los ponen los países de la zona. Ponen los países que han sido efectivamente agredidos precisamente por grupos aliados en algún momento de estas coaliciones. No se entendería que se combata a Daesh, el Fatah al-Sham, ex frente al-Nusra, sin entender que fueron también organizadas y avaladas en algún momento, hasta hace algunos meses solamente Arabia Saudita aún participaba activamente en este financiamiento y al mismo tiempo se les combata. Eso representa un doble rasero y una doble moral que ha sido muy cuestionada por las Naciones Unidas, ha sido cuestionada por el secretario general de las Naciones Unidas, que sale muy pronto de su cargo, diciendo que
La situación en Siria y la situación en Irak podría detenerse si las potencias que han ayudado a establecer estos grupos terroristas cesan ese apoyo. ¿Estamos viendo entonces el final del Estado Islámico, repitiendo la pregunta que hacía al comienzo? No. Estamos viendo un debilitamiento, estamos viendo quizá un traslado hacia otro tipo de posiciones y otro tipo de escaramuza, otro tipo de guerra, quizás no tanto de posiciones, sino más bien escaramuzas destinadas a ocasionar mucho más terror, más masivo, mucho más grande en ese sentido. Y yo lo pregunto simplemente porque el 2001, después del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, muchos vieron en Osama Bin Laden la invocación del mal, del demonio. Los talibanes eran lo peor. Se atacó este grupo, se centralizó, se disminuyó, pero salió algo peor. Así es, suele ser cuando una vieja máxima dice cría cuervos y te comerán los ojos, ¿no? Y en ese sentido creo que Occidente lo que tiene que aprender, yo creo que lo sabe, pero está en la contumacia al respecto, que siguen organizando, siguen avalando y siguen creando criaturas que finalmente terminan fagocitando esas propias sociedades. Y ahí mucho tiene que decir la ex secretaria de Estado y actual candidata a la presidencia, Hillary Clinton. Así es, Donald Trump podría haber sumado algunos puntos si le preguntan específico cuál fue la participación de Estados Unidos en la creación de estos grupos terroristas. Claro. Grupos financiados por Estados Unidos, que luego, cual boomerang, a través de sus agencias de inteligencia en combinación con el MI5, con el Mossad israelí, con los grupos de seguridad de Arabia Saudita. Eso no es ningún secreto, no es parte de teorías de la conspiración. Ha sido así descrito por la Unión Europea, por las Naciones Unidas y en general por las organizaciones de derechos humanos. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Cristian, a ti un gran abrazo. Abrirnos los ojos siempre de este convulsionado Medio Oriente, un mundo que de repente para los occidentales gira al revés, pero gira al revés porque también piensan diferente, ¿eh? Entonces hay que entenderlo desde los ojos de ellos. Son culturas distintas, son culturas distintas y en ese sentido hay que respetar esa cultura, ¿no? Muchas gracias, Pablo. A ti, Cristian. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Los invitamos a ver www.litoralpresstv.cl y revisar también las otras conversaciones que hemos tenido en diferentes temas y estar atentos también en las repeticiones que tenemos durante la madrugada en Antofagasta Televisión. Muchas gracias.